Aquí tenemos el resumen prometido con los puntos principales sobre el impacto de la negligencia emocional infantil. Empecemos. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis, a esta explicación detallada donde vamos a explorar un fenómeno que es verdaderamente fascinante y, seamos sinceros, casi siempre invisible. Resulta asombroso comprobar cómo las experiencias de los primeros años de vida logran moldear de manera tan profunda la existencia en la madurez. Es como un hilo conductor silencioso, ¿verdad? Algo que une el pasado con el presente y que opera entre bambalinas, de formas que rara vez percibimos a simple vista. Durante este recorrido vamos a desgranar cómo ciertas dinámicas invisibles terminan estructurando nuestra manera de sentir, de relacionarnos y de habitar el mundo. Y ojo, entender esto no va solo de mirar al pasado, ¿qué va? Se trata de encontrar las claves fundamentales para vivir un presente muchísimo más pleno y consciente. Y para enganchar bien con este concepto desde el principio, fijaos en esta premisa fundamental. La negligencia emocional no es algo que se hizo activamente, sino algo que faltó. Es súper importante entender que este fenómeno se define casi en su totalidad por la omisión. No estamos hablando de un maltrato visible, de gritos o de ese daño intencionado que deja marcas que todos pueden ver. Para que nos hagamos una idea, es como el espacio en blanco en una fotografía familiar, o sea, representa el fondo difuminado en lugar del primer plano nítido. Y justo por esta naturaleza silenciosa, suele pasar completamente desapercibida, sin dejar huellas físicas, pero creando un impacto innegable y duradero en nuestra arquitectura psicológica. Es literalmente como construir una casa maravillosa por fuera, pero olvidarse de poner el cemento entre los ladrillos de los cimientos. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica del día a día? Pues la negligencia emocional ocurre cuando las figuras de apego fallan en una tarea que es absolutamente fundamental: enseñar a experimentar, comprender y validar las emociones durante el desarrollo infantil. Y aquí viene lo que rompe muchísimos esquemas tradicionales sobre el trauma. Esto puede darse en hogares que desde fuera parecen absolutamente impecables. Ocurre incluso en entornos donde todas las necesidades materiales, académicas y fisiológicas están perfectamente cubiertas. Se tiene la mejor ropa, se asiste al mejor colegio, hay un plato caliente en la mesa todos los días, pero en el terreno de la validación emocional es un auténtico desierto. Las emociones simplemente no se nombran, no se exploran y por tanto el mundo interno se convierte en un paisaje muy confuso. Y aquí viene lo realmente interesante de esta parte, el contraste temporal fascinante que existe en todo esto. Por un lado, tenemos la etapa temprana, la infancia, que queda definida por el vacío, una ausencia crítica de espejos emocionales que validaran el sentir diario de ese momento. Y por otro lado, saltamos a la adultez, que queda definida por el eco de ese mismo vacío. Aunque esa falta de validación quedó muy atrás en el calendario, sus ecos invisibles resuenan con una fuerza increíble años o incluso décadas después. Es un desfase temporal verdaderamente cautivador. El escenario cambia por completo, crecemos y asumimos nuevas responsabilidades, pero el libreto emocional no escrito en la infancia sigue dictando nuestras pautas de comportamiento casi en piloto automático. Claro, y ese coadulto se manifiesta en la realidad a través de luchas superespecíficas y a menudo agotadoras. Hablamos de sentimientos crónicos de vacío, una profunda desconexión emocional con el entorno o la adopción de una autosuficiencia llevada al extremo, esa idea de que no necesitamos a nadie. También cuesta horrores depositar la confianza en otros y aparece una sensación persistente de sentirse inherentemente diferentes al resto del mundo, como si hubiera un defecto de fábrica imperceptible. Pero ojo, y esto es importantísimo dejarlo clarísimo, esta relación es puramente correlacional, no causal. Es decir, que existe este vínculo inicial no significa, bajo ninguna circunstancia, que estas dificultades sean un destino absoluto o una sentencia de por vida. Para nada. Y esa distinción vital nos lleva a un principio fundamental y enormemente optimista. El pasado no define el presente. Son las conductas actuales las que verdaderamente lo hacen. La identidad de nadie está atada irrevocablemente a circunstancias iniciales sobre las cuales no se tuvo ningún tipo de control durante la infancia. Lo que de verdad da forma a la realidad actual es la suma de las decisiones y las respuestas conductuales que se eligen implementar día tras día. Esta separación tan clara entre lo que ocurrió en el pasado y lo que se hace hoy nos devuelve todo el poder de agencia. Es la confirmación total de que el guión siempre se puede reescribir. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo decodificamos estas respuestas diarias para poder transformarlas. Y para ello, usamos una herramienta analítica brillante llamada el esquema ABC. Funciona analizando 3 elementos: los antecedentes, que representan la situación que detona una reacción; la conducta, que es lo que hacemos concretamente en respuesta a ese detonante; y las consecuencias, los resultados que terminan reforzando ese comportamiento a largo plazo. Utilizar estas gafas, este lente lógico y compasivo, permite desmantelar rápidamente cualquier sentido de culpa, pasando del juicio moral severo a una simple comprensión de cómo hemos aprendido a sobrevivir emocionalmente.
Venga, vamos a aterrizar todo esto con algunos casos clínicos reales, aunque anónimos, empezando por la historia de Marta. Si miramos al pasado, vemos un antecedente claro. En su entorno se ignoraba sistemáticamente su tristeza. Llorar significaba que no pasaba nada. Como mecanismo de adaptación, su conducta actual consiste en evitar a toda costa pedir ayuda, tanto en la oficina como en su casa. A corto plazo, esta estrategia le viene genial para esquivar la incomodidad de sentirse vulnerable. Pero la consecuencia a largo plazo es una vida de autosuficiencia extrema que inevitablemente le genera un agotamiento monumental y una soledad tremenda. Fijaos en este otro escenario fascinante, el caso de Jorge. En su historia personal, las emociones fueron constantemente invalidadas durante la etapa de crecimiento. Al intentar compartir miedos o alegrías, los adultos simplemente cambiaban de tema. Esto moldeó una conducta defensiva súper específica hoy en día. Ante la más mínima ansiedad, Jorge se aísla rápidamente, cortando la comunicación con su pareja. A corto plazo, esconderse ofrece una falsa sensación de seguridad inmediata, claro, pero la consecuencia a largo plazo es que edifica un muro gigante de desconexión que termina enfriando muchísimo sus vínculos afectivos más importantes. Observemos ahora la situación de Ana. Este caso ilustra a la perfección cómo el miedo a la vulnerabilidad a menudo se camufla de fortaleza. El antecedente en su crianza fue la estricta premisa de que pedir ayuda era mostrar una imperdonable debilidad. Había que ser fuerte siempre. Su conducta hoy, una negativa rotunda a delegar tareas, asumiendo cargas de trabajo insostenibles. Siente un alivio temporal engañoso al demostrar su independencia, pero el resultado acumulado es un nivel de sobrecarga total, estrés crónico y un resentimiento cada vez mayor hacia un entorno que ella misma mantiene a distancia. Y esto ilustra de manera brillante lo que sucede en entornos excesivamente exigentes, como evidencia el caso de Carla. Ella creció en un ambiente familiar extremadamente rígido, donde la perfección era el único estándar aceptable. El mínimo error conllevaba críticas muy duras. Hoy esa dinámica sobrevive en su conducta como un escrutinio implacable frente a fallos minúsculos. Lograr la perfección ayuda a evitar el juicio externo temporalmente, pero esa demanda infantil se ha transformado en un juez interno brutal, generando una autocrítica paralizante y una notable limitación para atreverse a alcanzar nuevas metas por puro terror a equivocarse. Finalmente, el caso de Paula expone crudamente el inmenso impacto del afecto condicionado. Su entorno solo le prestaba atención real y cariño cuando sacaba notas excelentes o destacaba en algo. A raíz de esto, su conducta actual es una búsqueda incesante y agotadora de aprobación externa, camuflando su verdadera identidad para encajar en lo que cree que los demás esperan. ¿El resultado? Obtiene aplausos momentáneos y cero fricciones, pero el precio a pagar es mantener relaciones completamente superficiales, perpetuando la dolorosa creencia de que el derecho a pertenecer debe ganarse constantemente. Vale, pasemos a ver cómo se articula todo esto para avanzar. Una vez que comprendemos a fondo cómo operan estos patrones, la gran pregunta es ¿cómo transformarlos en el día a día? Afortunadamente, la ciencia psicológica actual ofrece mapas muy precisos para lograrlo. Entramos de lleno en la fase de empoderamiento con las terapias de tercera generación. Estos enfoques modernos son una pasada porque no se centran en remover los escombros del pasado indefinidamente, sino en dar estrategias activas, apoyadas por evidencia, para alterar lo que hacemos en el presente, fomentando una relación mucho más amable con nuestra propia experiencia interna. Dentro de este abanico de terapias innovadoras, destacan dos herramientas enormemente robustas que de hecho se complementan a la perfección. Por un lado, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la famosa ACT, que nos enseña a hacer espacio para la incomodidad inherente a la vida sin intentar suprimirla todo el rato. Y por el otro lado, está la terapia dialéctica conductual, o TDC, que pone el foco en darnos habilidades superprácticas para regular las emociones cuando alcanzan picos de altísima intensidad. Ambas perspectivas atacan diferentes frentes para hacernos mucho más resilientes. Si profundizamos un poco más en los principios de la ACT, su concepto estrella es, de manera quizá algo sorprendente, la aceptación plena de la incomodidad emocional. Esto choca de frente con nuestro instinto humano más básico de huir del dolor a toda costa. Pero, paradójicamente, pelear continuamente para suprimir esa incomodidad es lo que la hace girante y crónica en el tiempo. Este enfoque nos invita a observar los sentimientos difíciles y darles espacio sin juzgarlos. Al dejar de luchar contra la marea, permitimos que esas sensaciones sigan su curso natural, surgiendo y disipándose sin que arrastren nuestra conducta con ellas. Y el otro pilar innegociable de este valioso enfoque es la absoluta importancia de vivir según los valores personales. Esto implica tomar decisiones basadas en lo que realmente importa en la vida, incluso cuando la mente está emitiendo alarmas ruidosas de peligro emocional. Hablamos de elegir buscar relaciones auténticas, atreverse a ejercer la vulnerabilidad en entornos seguros y elegir el crecimiento antes que ceder al miedo.
Actuar alineado con estos valores, a pesar de que esas nuevas acciones resulten tremendamente incómodas al principio, es el mecanismo exacto que termina reescribiendo esos viejos patrones. Desde la otra perspectiva, la de la terapia dialéctica conductual, encontramos un avance que resulta ser verdaderamente revolucionario: la regulación emocional a través de la pausa. Parecen técnicas sencillas como el entrenamiento en respiración consciente o anclarse en el presente, pero actúan directamente a nivel fisiológico para reducir las revoluciones del sistema nervioso en plena crisis emocional. El objetivo aquí no es eliminar el enfado o la tristeza de raíz, sino abrir un espacio vital, un segundo de oro entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa es el interruptor indispensable que permite desactivar el piloto automático defensivo. Y para cerrar toda esta profunda explicación, merece la pena detenerse frente a una reflexión final. Una que baja toda esta fascinante teoría al terreno de la acción práctica diaria. ¿Qué pequeña acción de vulnerabilidad o conexión se puede elegir hoy mismo para empezar a cambiar la historia? Al final del día, desatar ese hilo invisible de la negligencia no va de momentos mágicos o saltos gigantes. Va de decisiones minúsculas, conscientes y valientes que se toman en el transcurso de lo cotidiano. Es justo ahí, en esos pequeños gestos presentes, donde reside absolutamente todo el poder para redefinir el futuro.